Bien amigos, bienvenidos una vez más a esta señal mágica creada para expandir conciencia semana a semana, llevando información que resuene con tu vida, con tu ser, que te ayude a seguir en esa constante evolución dentro de este plano que llamamos Tierra. Llegamos a una invitada especial que conozco desde hace muchísimo tiempo. La conocí en esa vida nocturna, en esa vida donde uno comienza pues a entender un poco también el tema de los sonidos, a vivir otro tipo de experiencias y que nos ayuda a la parte de crecimiento. La conocí a ella siendo DJ en aquel entonces y he visto su evolución y su cambio, pero sigue enfocada en el arte y en la música. Ella es Amaruá. Déjame ver si lo dije bien, pues a mí el tema de los acentos me pone nervioso. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ti. Sí, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Creo que fue en una fiesta Fashion Night. Sí, Bueno, sí, seguramente, y nos vimos mucho más sí. en distintas ocasiones cuando te llamabas DJ Mech, ¿correcto? La tengo, claro que sí, tocabas muy Estaba bien. viendo a ver si te acordabas. ¿Será que se acuerda? Te iba a Oh, preguntar. claro, claro que me acuerdo. Mira, chica, cuéntame un poco de ti. Bien, como lo digo, siempre estuviste vinculada al tema de la música. Veo que esa vena artística no la soltaste, sin embargo, empezaste como con ese proceso de transformación, de no nada más llevarla al nivel donde, bueno, ciertamente las personas descargan, ¿no? O comienzan a vibrar al ritmo de lo que tú les das, sino que ahora lo llevas a un proceso más transformador donde descubres el poder de la música en la sanación de las personas, ¿correcto? Cómo fue ese proceso? ¿O cómo te diste cuenta que podías empezar a ayudar de una manera distinta a la transformación de las personas a través de tu arte? De oruga a mariposa. Ajá. Bueno, la verdad es que el proceso fue largo y voy a buscar resumir la historia contando los puntos más interesantes, porque fue un camino que empezó prácticamente en el 2012. Ujú. Bueno, ya sabes que fui DJ por muchísimos años, logré ser DJ internacional, viajaba muchísimo por el mundo, disfrutaba un montón lo que hacía. Creo que allí, en esa experiencia, aprendí mucho la conexión que tiene la música con las personas y también la intención, cuando se genera la intención, cómo se puede transmitir a través del sonido sin que necesariamente el sonido lo haya construido yo o lo haya construido con esa intención. Mm. Ahí empezó como a expandirse un poco mi concepto de la música y del sonido. Bueno, desde Comienza, pequeña, ajá, sí. sigue, No, sigue, no, continúa. tú dices, no, No, tú no, no, sígueme. que dentro de lo que me estás diciendo, entiendo que en algún momento tuviste un punto donde ya entendías lo que ocurría en tus toques, ¿no? Con las personas. Y empezaste Sí. entonces a profundizar un poco más en lo que podía ser la vibración en las personas, en relación a sus emociones, a su sanación, ¿correcto? Sí, sí, cuando pinchaba, notaba mucho cómo mi energía y mi intención cambiaba como la frecuencia de la gente, del público. Después llegaban a mí personas contándome historias que sintieron mientras yo tocaba, que era exactamente la historia que yo estaba contando a través de la música, porque yo siempre he sido muy conceptual y siempre me he dibujado viajes a través del sonido. Y esa era mi manera de trabajar como DJ. Yo me imaginaba un viaje y conducía a la gente. El viaje era mío en realidad, o sea, mi viaje musical, creativo, artístico, sonoro. Pero cuando la gente lo comenzó a entender y me comenzó a dar feedback que habían sentido esto, que habían sentido aquello, que habían entendido lo que yo estaba haciendo, lo que estaba contando, yo entendí que había algo más. Es decir, te diste cuenta de cómo podías transmitir simplemente a través de la vibración, información que era simplemente lo que tú estabas sintiendo plasmado allí y Atención. Ujú. expandido. Ahora, yo hace mucho estudié un poco, bueno, leí sobre este científico japonés, Masaru Emoto. Wasaru Emoto, correcto, Masaru. Ujú. donde cambia realmente la vibración, la molécula, Sí. de acuerdo al patrón, ¿no? O sea, cambia dependiendo. Recuerdo que colocaba rock y el patrón de la gota de agua congelada, ¿no? Cambiaba por completo y así iba cambiando. Va por allí lo que tú buscas expandir, ¿correcto? Es decir, ese tipo de Sí, información.
Sí, sí, totalmente. Claro, como te digo, fue un camino bastante largo Ujú. que comenzó con una transformación personal. em, Y comencé a, bueno, en realidad, lo que pasa es que tiene tantas vertientes y tantos caminos, pero Claro, pero algo el ajá. principal fue el momento en la disolución de mi ego, ¿no? En la disolución de el personaje que yo había construido en torno a DJ Meg, que era un personaje bastante grande para mi percepción, ¿no? Y me había como comido un poco mi esencia. Entonces, en ese momento, que fue cuando me fui a vivir para Ibiza, que, que bueno, comenzó a cambiar mi percepción por diversas situaciones, que estoy segura que si te las asomo te vas a parecer súper interesante y vas a querer que las cuente, pero creo que hay otras cosas que podemos contar en este viaje que tiene que ver con el proceso de mi conciencia, ¿no? De cómo llegué del punto A al punto en donde estoy ahora. El hecho es que me encuentro conmigo, con mi esencia, entiendo una necesidad que surge de mí de profundizar en mi sensación, en mi conexión personal, y comenzó por la rama del chamanismo. Bueno, primero hice un viaje a la India que no tenía nada que ver con una experiencia religiosa, ni espiritual, ni trascendental. ¿Cuál Fue fue una, el una motivo? ¿El motivo decisión. fue conocer la India simplemente? Simplemente mi novio y yo, que es mi esposo actualmente, Ok. dijimos: "Ay, ¿por qué no vamos a la India la semana que viene? Como el que va a la playa, a la playa aquí al lado. Ujú. Y, oye, ¿verdad? Vamos a la India". Y nos fuimos. Fue una superaventura porque además no sabíamos que necesitábamos visa. Bueno, una superaventura desde el principio hasta el final y fue para mí un viaje iniciático, totalmente iniciático. Fue Ya, revelador. ya yo había entrado en esa conciencia, en esa disolución, en esa noche oscura que me llevó el romper con ese personaje de DJ Meg. Y, y yo no quería saber nada de la música. Yo, nada, yo comencé a estudiar marketing digital, me especialicé en green marketing, en marketing ecológico, Ujú. y me olvidé completamente de la música. Y en ese viaje pues tuve un encuentro místico, realmente fue un viaje completamente iniciático desde que empezó hasta que terminó. Y en ese viaje me recordaron mi misión, me recordaron a lo que vine y para mí fue un shock. Tuve muchísimo tiempo tratando de entender, digerir, integrar todo lo que había vivido y sobre todo lo que había en ese mensaje, ¿no? Cuando llamas Específicamente en que ese fue mensaje. un viaje revelador, eh, ¿a qué te refieres puntualmente? Es decir, ¿viviste alguna experiencia mística en un ashram, en alguna meditación, o simplemente con lo que viste y sentiste comenzaste a entender que había algo más allá de lo que tú estabas viviendo, había una percepción diferente que te gustaba? ¿Quieres que te cuente, verdad? Sí. Muy bien. Bueno, este fue un viaje cero programado, fue un viaje completamente a la aventura. Primero nos chocamos, llegamos y chocamos con la realidad de la India, una realidad súper cruda, caótica, y tuvimos una travesía gigante dentro de ese caos en el que tuve mis momentos de decir, ya no aguanto más, ya me quiero ir, no soporto más. Pero seguimos adelante con la intuición hasta que intuitivamente recuerdo que viendo el mapa le dije a mi esposo, vamos aquí, a un pueblito en cualquier lugar de la India. Ujú, Y sin saber a dónde íbamos a ir, llegamos a ese pueblo, era una comunidad tibetana, estaba todo lleno de tienditas de sonoterapia, de cuencos tibetanos, de monjes tibetanos. Y, y ahí, bueno, pues todo lo que comenzó a suceder fue súper mágico, o sea, desde donde nos alojamos, era todo como una realidad súper construida, todo muy extraño. Y recuerdo que eso fue la noche del 2015 al 2016, pasamos fin de año allí, nos fuimos a dormir, nos despertamos a la mañana para irnos a tomar el desayuno e irnos a la playa, y por alguna razón yo sentí sueño, nunca en la vida me había pasado antes. ujú. Yo me levanto y me despierto y vamos, no me vuelvo otra vez a la cama. Y eso que me había ya cepillado los dientes, lavado la cara, dije, me dio sueño, ve tú y yo voy más tarde. Y apenas pongo la cabeza en la almohada, aparecí en otro lugar
en otra dimensión paralela, porque fue apenas coloqué la cabeza en la almohada, o sea, me fui a un sueño muy particular en donde estaba como perdida en un bosque, entré a una casa y en la casa apareció un tigre que lo estaban cargando 4 monjes tibetanos. El tigre se bajó, me habló telepáticamente. Se sentó a conversar conmigo. Cuando se sentó, se convirtió como en un anciano con una barba así súper blanca, así, bueno, parecía una momia en realidad. Muy de cuento todo. Y me dijo cosas súper importantes. Me resolvió un problema que tenía, entre comillas, problema. Me contó cosas de mi infancia, eh, me habló cosas muy trascendentales para mí actualmente aún, y entre ellas me dice que soy música, y yo lo acepto, le digo, sí, soy música. Y me dijo que mi misión era hacer música para el corazón y con el corazón. Y yo estaba completamente cerrada a la música y a hacer música y a crear música. Y bueno, sucedieron muchísimas cosas en esa conversación. Lo cierto es que me levanté cuando vi el reloj, habían pasado 10 minutos, literal, 10 minutos Y para desde ti había que... pasado una eternidad. Bueno, yo estuve ahí horas hablando de un montón de cosas. Fue muy místico, fue súper, no hubo ayahuasca, no hubo, No, bueno, bueno, fue un sueño, no hubo nada. tuviste tu DMT propio ahí por completo. Muy bien, muy bien. Y tuve un viaje astral, me imagino Ujú. yo, Sí. porque la percepción era muy diferente a la percepción que tengo o que tenemos cuando es un sueño. Y bueno, dibujé y escribí todo y estuve ahí, ¿no? Tratando de descifrar todo lo que me dijo. Bueno, me pasé la otra mitad del viaje descifrando todo lo que pasó. Y Además, cuando llego a tenerlo tan Barcelona, creado, es decir, recordarlo tanto y tan específico es mágico. hasta dibujos tengo, todo, lo Ujú. tengo en un cuaderno que bajé corriendo. Después del sueño bajé corriendo y lo primero que hice fue comprar un cuaderno y sentarme a anotar todo, cada palabra, cada señal, a dibujarlo, todo. Y al llegar, me invitaron a un encuentro con un sacerdote quero, un sacerdote inca, Pampamisayo, que había venido a España a compartir una visión y bueno, habían organizado un encuentro. Me invitaron a ese encuentro. En ese encuentro había cientos de personas de todas partes del mundo, personas todas mágicas, chamanes, terapeutas, astrólogos, canalizadores. Había gente, bueno, la escuela de Harry Potter estaba. Muy bien, me imagino. Ok. Sí. Y este hombre nos habló de que se había cumplido una profecía, que era la profecía del águila y el cóndor, de los pueblos originarios, no solamente inca, sino maya, azteca, y era el tiempo del no tiempo, el tiempo. Nos contó que esto debió haber sucedido en el 2012, que llevaba retraso, porque la conciencia del planeta como que todavía no No se había estaba bien. acoplado. Ajá. Y bueno, que venían tiempos importantes. Y bueno, comenzamos una capacitación que en realidad era una iniciación y yo no sabía de nada, a lo que iba, un poco como a la India, no sabía lo que iba, sentí el llamado y fui por curiosidad. Y estuvimos allí una semana trabajando muchísimo a nivel personal, de limpieza emocional y recibiendo un montón de información que yo no lo podía creer. Nunca había recibido ese tipo de conocimiento, ese que todo te resuena, que lo entiendes por resonancia. No es como cuando vas al colegio que tienes que estudiarlo, tienes que entenderlo otra vez, anotarlo y después leértelo y metértelo en la razón, ¿no? Esto era más resonante, iba más con la intuición. Estabas despertando toda tu información. Exactamente. O sea, desde mecanismos universales de la creación de la existencia hasta, no sé, la construcción de la realidad y muchísimas cosas muy interesantes que lo primero que te impresiona es decir, como una persona que estuvo en la montaña aislado, porque los queros sobrevivieron y ellos protegieron su cultura Ujú. gracias a no mezclarse con el mundo moderno y ellos se escondieron de los españoles. Bueno, cuando la conquista pasó por al lado de ellos sin verlos, porque ellos utilizan su psicomagia
y sus códigos andinos y todo su conocimiento y lo utilizaron para protegerse de esa situación. Y no fue hasta el 85 o así que un antropólogo los descubrió, que no descubrieron nada, ¿no? Si ellos estaban ahí en su Ajá, mood, a ellos no les exacto. interesaba lo que estaba pasando allá abajo en la Lo locura. conoció, pues lo conoció. Exacto. Pero ellos, a través de que se había cumplido esta profecía del águila y el cóndor, comienzan a compartir su conocimiento y bajan a nuestra sociedad moderna a compartir lo que ellos saben. Y uno de esos compartires fue en donde estuve. Ahí realizamos un plan iniciático en donde nos comprometimos a contribuir con este proceso de evolución de conciencia, principalmente del planeta Tierra y subyacente a la humanidad. Entonces tenemos que diseñar un plan, un business plan, literal, pero en base a los códigos andinos, en donde lo principal era comprometerse con la elevación de la frecuencia de la conciencia del planeta y de la humanidad. Y Y cómo vamos? trabajando, estamos Pero en el trabajando. camino, porque fíjate, tú me dijiste algo importante que él te había dicho en ese momento que se había retrasado un poco. De ese momento a ahora, Ya estamos. crees que ha avanzado o que no? Sí, sí, por supuesto que ha avanzado y sucedió y todo. Bueno, bueno, después yo fui a otros encuentros Ujú. chamánicos, me reuní con otra orden que se llama los concheros, que ellos fueron los ¿Y que de nos cuál, y de advirtieron cuál, disculpa, y de cuál viene tu nombre, Amaruá? de los Pemones. Ok, ok. Ahí comenzó mi viaje en realidad, antes de irme a Ibiza a trabajar como DJ, que tenía una contratación importante, me hice el camino a Roraima. Ujú, Y en realidad ellos me bautizaron con un nombre que se llama, que me decían Atuna Shitun, ujú. Atuna Shitun, que es brisa de amor. Fue el nombre que me pusieron ellos, pero me gusta más Amarugua. ¿Por qué? Porque Amarugua viene de Más fuerza. eh, es una esencia, Ujú. un- ¿cómo se llama lo que tienen los árboles adentro? Se me acaba de ir el nombre. La corteza. No, adentro, que es líquida. Ajá. No, Eso. Oliver, ajá, sí, sí. Esa esencia, Ujú, sí, es una esencia que está dentro de un árbol que se llama Takamajaca ujú. y que es sanador. Y ellos le llaman marua, que en traducción es lo que nace de adentro. Y cuando yo tuve esa explicación en otro viaje mágico a la Zulita, dije, ahí está, porque ya no resonaba con DJ Mex. Siento que ya DJ Mex se había transformado y no quería seguirlo sosteniendo, pero Ok. no encontraba el nombre de la transición. Ahora, fíjate, y vamos a cambiar ahora, luego vamos a cambiar un poco el tema, ¿no? Pero fíjate, dentro de todo esto que me estás contando, de tu experiencia súper bonita y reveladora, y me parece además interesantísimo lo que estás hablando, porque muy pocas personas se atreven realmente a contar experiencias tan reveladoras en relación a un sueño y donde puedes tener muchísimos mensajes que no nada más te funcionan a ti, sino fíjate, comienzas con un cambio de perspectiva en relación a tu vida. Pero tú venías rechazando un poco la música después de que era tu vida. Por qué fue eso? Porque tú dijiste tan drásticamente, mira, no quiero más el tema de la música, ahora voy a ser bloguera, por ejemplo, que era marketing ecológico. Sí. Bueno, realmente por una decepción muy profunda, sí, un dolor, una herida, un quiebre, pero como dice por ahí, el corazón necesita partirse para que pueda salir la luz. Y fue algo que me quebró. eh, y dije ya, hasta aquí llegó. O sea, había comenzado con esa sensación de comenzar a conseguir la música electrónica vacía. Bueno, primero yo tenía como un velo que Ujú. siento que me protegía, que era muy rosa, ¿no? Y yo disfrutaba y la fiesta y la gente linda. Y quizás no veía las sombras que la gente, porque sí que me contaban, ¿no? Que tal, que ese mundo, que drogas, que tal, que gente mala, que cuidado, que yo viajé por todo el mundo sola, siempre conocí gente hermosa,
Una sola vez tuve una situación extra en Vietnam, pero tampoco fue del otro mundo. Siempre, bueno, llegué a tocar hasta la casa de Pablo Escobar y siempre estuve muy protegida, siempre estuve Ujú. tranquila y siempre vi la parte bonita, ¿no? Muy fresa de la situación. Pero sí llegó un momento que ese velo se me cayó y recuerdo que fue en un ultra, en el Ultra Music Conference allá en Miami Ajá. y ahí fue como que, ¡prof! Y empecé a ver, vamos, los monsters, o sea, empecé a ver todos los demonios, Comenzaste a ver tras pero bastidores. literal, o sea, sí. Es como si me hubiesen sacado los lentes del enamoramiento y comencé a ver todas, todas las cosas que no había querido ver. Entonces ya ahí empecé como a coger distancia. Sí, es verdad que en Venezuela yo siempre he tenido una percepción y una intuición muy clarividente desde niña. Y ya en Venezuela, cuando abrieron ese portal oscuro y empezaron a entrar todas las hordas de orcos, Ujú. yo me guardé y yo dije, bueno, ahora aquí no es mi momento. Pasó lo de Carcox y empezaron a pasar cosas que me hicieron que yo me retirara. Y seguí viajando, o sí, sí, seguí tocando afuera hasta que sucedió esto, ¿no? Comencé a ver también afuera parte de las sombras, que me imagino que también, o sea, eran sombras que tenía que ver para poder transitar mi camino. Y me fui decepcionando del ambiente, después la música, que era lo que me mantenía allí, me comenzó a sonar vacía. Y ya después en Ibiza, cuando ya iba a pasar al siguiente nivel, ¿no? Porque tú vas escalando en el mundo de la fama Ujú. y ya llega a un nivel en el que ya tienes que ir pasar por la oficina y tuve esa reunión. Ayer me entrevistaron y lo comenté así tal cual. Tuve esa reunión con el diablo en el que me pusieron un contrato súper jugoso y me dijeron, bueno, tú quieres dar el siguiente paso, quieres ser famosa, tenemos todo este planning para ti, esta gira mundial, este estudio en Madrid, vas a ganar tanto, vas a tener esto, vas a tener lo otro. Y me pusieron condiciones en las que yo sentí que estaba vendiendo mi alma. Ujú. Y eso me desilusionó, o sea, eso fue el quiebre, el punto de quiebre que me dijo, o sea, vete de aquí. Y ahí corté con todo, pero fue súper duro porque habían pasado, no sé, 16 años siendo DJ, era prácticamente, sentía yo que era lo único que yo sabía hacer. Claro, y construyendo tu sueño, ¿no? Aunque, Sí, tuve que aunque renunciar a todo eso. ciertamente esa renuncia te llevó, bueno, a un camino más donde quizás te sientes más libre ahora y te sientes Sí. más conectada con un propósito, ¿no? Que es realmente buscarle sentido a todo lo que estás haciendo en relación a la No música. cambio la decisión y tampoco cambia el camino. Es- Lo vuelves a repetir todo igual. Todo fue precioso, todo fue mágico. Ahora, hoy por hoy, siguiéndote en tus redes, veo que también ayudas a las personas en su proceso de sanación, ¿correcto? Sí. ¿Cómo es esa ayuda? ¿Conectas con él a través justamente de lo que me comentaste hace un momento, donde ya tú te construyes una historia y esa historia la pasas, o ya a través de sonidos que sabes que son sonidos que te pueden ayudar a ti y a tus células a encontrar el balance para justamente tu cuerpo sane? Sí, claramente en mi propio proceso fui aprendiendo muchísimas cosas. Mi esposo es psicoterapeuta, tenemos una escuela de constelaciones familiares, de constelaciones sistémicas, en la escuela en donde también tengo yo mi formación de sonido consciente. Y en todo ese proceso que fui viviendo yo en carne propia, fui aprendiendo y fui descubriendo otras herramientas y bueno, todo lo que hay dentro del mundo de la sanación holística y terapéutica y chamánica y ancestral, pero lo tenía muy para mí, realmente. Yo comencé a hacer música, música muy conscientemente, música literal. Le hice caso al sueño con el corazón, pero literal. Yo llegué al estudio y dije, ¿cómo hago música con el corazón?
¿Cómo carajo se hace eso? Y dije, bueno, aparte de lo que me nazca, que claramente, o sea, que me olvide de toda etiqueta, de toda necesidad de ser vista, de ser aprobada, de que me firme una discográfica, de que a la gente le vaya a gustar, me saco todo eso, pero aparte lo hice literal, cogí el sonido del corazón humano de una librería de una universidad en Estados Unidos, que la tenían ahí disponible al público y habían hecho unas grabaciones profesionales del sonido del corazón abierto, del corazón humano, y dije, vale, pues voy a hacer música literal con el sonido del corazón humano. Y fue brutal. O sea, lo que más recuerdo yo en todo este proceso es cuando yo estaba ahí en el estudio, que era mi escuela, Ok. donde hice una segunda especialización en Barcelona y ya mi profesor y yo éramos colegas y era prácticamente mi estudio. Y me senté ahí y le dije a él, quiero hacer esto, me dijo, el estudio es tuyo. Y estaba ahí en ese pedazote de estudio con un sonido impresionante, con unos equipos increíbles. Coloco el sonido del corazón humano y le coloco detrás una batería rítmica, un hi-hat, y comienzo a llorar. O sea, me pasó mi vida así, todo incluyendo el sueño, o sea, los sonidos que yo buscaba en la música cuando yo compraba música electrónica. Fue una sensación increíble, increíble. Y ahí salió la primera canción que se llama Realidad Consciente, que es muy potente, que si no la has escuchado te recomiendo que la escuches porque te va a resonar en cada célula de tu ser. Y a partir de ahí, bueno, hice todo un disco que todavía ni siquiera he terminado de publicar. Hice como 16 canciones, todas con la base del sonido del corazón humano y toda mi historia y todo el conocimiento del chamanismo, porque después me fui a Perú, hice no sé, es que no era ni retiro, una vivencia que se llamaba El Camino del Corazón con un chamán que se llama Lobo Blanco. Y ahí comencé a estudiar los instrumentos ancestrales reales, em, de, sobre todo de las comunidades incas, y me comencé a enamorar de todo lo que veía, que claramente todos esos instrumentos y toda esa música estaban hechos para sanar y para conectar. Y allí fui entendiendo y comenzó todo un trabajo gigante de investigación, después comienzo a investigar ya a nivel más científico y de repente tengo un montón de herramientas, un montón de conocimiento, un montón de sabiduría para compartir. En el 2020, 21, la gente me comenzó a pedir ayuda, Ujú. yo no sé cómo ni por qué de qué, y a mí me nacía, como a mí ya me habían advertido, ya yo sabía todo lo que estaba sucediendo, yo estaba muy zen, estaba muy en mi centro, y desde ese lugar pues pude ayudar a muchísimas personas, pero llegó un momento que ya no podía más. Estaba muy conectada con la meditación y dije, oye, voy a coger todo lo que sé, mi capacidad, mis sensibilidades, con todo lo que sé del sonido y de la música y voy a hacer meditaciones para poder ayudar a más personas. En el camino comencé a hacer meditaciones en vivo en Clubhouse y llegué a tener salas de 800 personas, o sea, llegué a tener 4000 personas allí meditando y lo interesante era que podía compartir con ellos y las cosas que sucedieron fue como mi laboratorio, fueron increíbles. A partir de ahí, la gente me comenzó a contactar que quería hacer procesos conmigo personales Ujú. y entonces me creé una metodología también con toda mi experiencia, con todo mi conocimiento, por supuesto, la música como base, porque eh, eh, utilizo la música para abrir memorias, Ajá, para... allá iba. En Ujú. la música me puede ayudar uno a derrumbar creencias limitantes, es decir, en esos procesos donde tú dices, mira, no hallo la manera de lograr algo, de pronto a través de la música, tus células y la información que está allí guardada históricamente, te ayuda a decir, mira, es por acá la cosa, la música te puede ayudar con esa guía. El sonido, Ujú. porque yo ahora no solamente me quedé en la música, porque la música es como el rezo, ¿no? Pero el sonido, que es la vibración, realmente es todo lo que existe, todo, absolutamente todo lo que existe. Hay una frase Ayurveda, de la cultura Veda, que dice, nada Brahma, Dios es sonido. Y proviene del sonido primordial de la existencia, que es el Om, que para la ciencia fue el Big Bang.
Y con todos los estudios científicos que se han realizado en los últimos 80, 100 años, y sobre todo últimamente, pues ya sabemos que todo es frecuencia y todo es vibración, ¿no? Lo que está ahí en el centro del átomo, de la molécula, es vibración, es energía. Entonces, el sonido como tal es el que codifica la existencia. El sonido es significativo, son datos, es información. Estamos constantemente, fíjate que hay un descubrimiento ruso reciente Ujú. de, en un laboratorio que descubrieron, entre comillas, o comprendieron que lo que tiene el ADN adentro, las conexiones, son antenas. O sea, lo que está dentro de las hélices son antenas. Y son antenas que se comunican hacia afuera, con todo lo que está afuera. Entonces, el sonido, o sea, está súper demostrado con estos experimentos que son más conocidos como el de Masaru Emoto, pero también con la ciencia cimática que demuestra la física de la materia, es frecuencia, es sonido, es vibración. Esto me lleva a preguntarte lo contrario. Yo soy intenso con eso desde hace muchísimo tiempo, a pesar de que yo me apoyo muchísimo en la música y en todo, en toda la información. Sin embargo, hay personas que dicen, oye, qué intensidad que me digas que no escuche determinada música porque cambia el patrón de vibración de mi vida y eso incluye la información que yo también estoy plasmando en la materia según cómo llevo mi vida. Y esto hablo, por ejemplo, de canciones como, me voy a meter puntualmente con el reggaetón, ¿no? O ese tipo, el trap que ciertamente lidera masas y es una masa inconsciente que va guiada por un patrón de vibración que para mí es un poco, vamos a decir, disonante en lo que quiero lograr. Es decir, no lleva a la persona a un estado de conciencia donde realmente impulse su vida, sino que más bien reste. Ojo, a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, pero te consulto. ¿Tú ves que las personas deberían ser un poco más cuidadosas con todo tipo de música que están llevando a su vida con la música que escuchan? 100%, 100%. La música actualmente, eh, si entramos en lo que llaman teorías de la conspiración, que Ajá. son que teorías, que muchas son verdades, la música actualmente es una herramienta de control. El, Hay música evolutiva y música involutiva. Es como un cuchillo. El cuchillo te puede ayudar a alimentarte, pero también puede matar. Y lastimosamente, toda la música que pasa por la industria de la Ujú. música que llamamos comercial, está completamente manipulada para ser distópica, para ser involutiva, para llevarnos a alterar esos estados de conciencia que llaman también chakras inferiores, Ujú. conectados con el instinto de supervivencia, con la hipersexualización, con el poder material y con un montón de valores involutivos, involutivos. Y te estás completamente en toda sintonía con tu percepción, el sonido, la música, además, o sea, no solamente es que está constantemente modificando nuestra realidad y nos está bajando la frecuencia y nos está conectando con un canal de frecuencia por debajo de donde conscientemente deberíamos estar. Y una de sus funciones es mantener el nivel de conciencia bajo, es mantenernos en la ignorancia para poder ser manipulados, para poder ser dirigidos por intereses involutivos y Punto, pues punto. tenemos que ser conscientes de Gracias, ello. gracias por expandir el mensaje. Mira, muchísimas gracias por tu mensaje, por todo lo que nos has dejado en relación a la enseñanza, por eh, ser más despierta y llevar todo eso al mundo, ¿no? Porque ciertamente cuando vamos cambiando nuestra conciencia, entendemos que todos somos uno y que todo lo que nosotros hagamos para nosotros se lo estamos haciendo al mundo. Y en ese proceso de expansión tuyo, pues ciertamente dejas una huella tangible dentro del cambio de conciencia de la humanidad. Así que agradecido eternamente a Marubá. Gracias.
Mil Es- gracias por aceptar la invitación. Estaba buscando ahorita porque no se me venía el nombre de lo que habías hablado en relación a los árboles y es celulosa, ¿no? Lo que llevan por dentro, ¿no? mm, Eh, mm. ¿Qué Pero será? Ahora me tenemos voy a ir con esa científicos. tarea. Me voy a ir con Sí, esa tarea. me quedo yo también. Y es que tengo resina, resina. Resina, resina, muy bien, ahí está. Bueno, la resina. Mira, chica, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, por regalarnos un espacio de este aparente tiempo. Y pues, bienvenida al Club de los Elegidos cuando quieras. Gracias a ti por la invitación y por la apertura. Seguimos expandiendo conciencia. Así Seguro que es. sí. Chicos, hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga. Compartan el video, denle me gusta y hagan el bien. Hasta luego. Bye bye.